Me llamo David Collins y, en la mayoría de los aspectos, soy un hombre corriente. Tengo 45 años, soy esposo, padre y gerente de una modesta empresa manufacturera. Mis días están marcados por la rutina y la responsabilidad, un ritmo constante de familia, trabajo y tareas cotidianas. Nada en mi vida, ni en su monótona previsibilidad ni en sus sutiles alegrías, insinuaba que un día sería testigo de algo tan extraordinario que trastocaría todo lo que creía saber sobre la existencia. Y, sin embargo, ese día llegó. Antes de ese momento, me veía como una persona práctica y con los pies en la tierra. Mi enfoque siempre estaba en el aquí y ahora, pagar las cuentas, asegurarme de que mis hijos tuvieran oportunidades de prosperar y trabajar duro para mantener a mi familia segura. La fe, aunque formaba parte de mi educación, siempre había sido un telón de fondo silencioso en mi vida. Estaba ahí, pero nunca era algo con lo que realmente me involucrara o en lo que confiara. Pensaba que comprendía el mundo y mi lugar en él. Pero, como descubrí en el espacio de un único acontecimiento que cambió mi vida, solo había visto la superficie de una realidad mucho más profunda. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Me desperté con el sonido de la alarma, hice los movimientos familiares de cepillarme los dientes, vestirme para ir a trabajar y dirigirme a la cocina. Grace, mi esposa, ya estaba allí, sorbiendo su café mientras revisaba la lista de tareas del día. Durante el desayuno, hablamos de las cosas habituales, los horarios escolares de los niños, las compras que necesitábamos y las facturas que esperaban en el mostrador. Era una mañana normal, envuelta en la reconfortante previsibilidad de la rutina. Cuando le di un beso de despedida a Grace y abracé a mis hijos antes de salir por la puerta, no tenía idea de cuán profundamente resonarían en mí esos momentos más tarde. Si hubiera sabido lo que vendría, habría aguantado un poco más, habría apreciado la calidez de su tacto y la sencillez de su amor. Al mediodía, todo lo que había dado por sentado se habría desvanecido. Mis colegas relataron más tarde la secuencia de acontecimientos, me quejé de un terrible dolor de cabeza, seguido de un dolor aplastante en el pecho. En medio de una reunión de personal, me desplomé sin previo aviso. En esos últimos momentos de conciencia, sentí una inquietante oleada de mareo, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y brillante de forma antinatural. Las voces se apagaron, como si hablaran a través del agua. Alguien dijo mi nombre, pero se sintió distante, irreal. Luego vino la oscuridad, profunda, absorbente y definitiva. Más tarde supe que mi corazón se había detenido y mi pulso había desaparecido. Según todas las definiciones médicas, había muerto. Mientras los paramédicos trabajaban desesperadamente para reanimarme, me encontré en un lugar que desafiaba toda explicación, un reino que parecía existir en el umbral de la vida y algo mucho más allá. En este estado intermedio, me sentí ingrávido, como si me hubieran liberado de los confines de mi cuerpo físico. Por un instante fugaz, me vi desde arriba, tirada sin vida en el suelo de la sala de conferencias, rodeada de paramédicos frenéticos. Mis colegas estaban cerca, con sus rostros marcados por la conmoción y la incredulidad. Aunque Grace no estaba allí, casi podía sentir su dolor, imaginando sus lágrimas y su pánico ante la idea de perderme. Y, sin embargo, en medio de este extraño desapego, me envolvió una paz abrumadora, una serenidad que lo abarcaba todo, tan profunda que hacía que todos los temores terrenales carecieran de significado. Era diferente a todo lo que había conocido antes, una paz que pasaba por alto mi comprensión y se instalaba en lo más profundo de mi ser. La oscuridad comenzó a dar paso a la luz, no una luz dura ni cegadora, sino un resplandor que parecía vivo, cálido y atractivo. El brillo parecía llamarme hacia adelante, llenándome de un amor tan puro y vasto que hizo que cada pizca de afecto humano que había conocido se sintiera como una sombra tenue en comparación. A medida que me adentraba más en esa luz, sentí una aceptación completa e incondicional. No había juicio ni condena allí, solo gracia. Era como si cada error que había cometido, cada arrepentimiento e inseguridad que había albergado, fuera visto y comprendido sin reproche.
Entonces, una figura emergió del resplandor. Las palabras me fallan incluso ahora, porque ningún idioma puede capturar la magnitud de lo que vi y sentí en ese momento. Pero en lo más profundo de mí, sabía con certeza inquebrantable en cuya presencia estaba, Jesucristo. Sus ojos no se parecían a nada que hubiera conocido antes. Parecían mirar las profundidades de mi alma, viendo cada faceta de quién era yo, mis triunfos, mis fracasos, mis miedos y mis alegrías. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que quedó al descubierto, esos ojos no contenían nada más que compasión y amor. Era un amor tan abrumador que me llevó al borde de las lágrimas, aunque ninguna lágrima podía caer en esa dimensión. Cuando pronunció mi nombre, David, el sonido resonó en mí como una melodía, cada nota desbloqueaba las cámaras ocultas de mi corazón. En esa sola palabra, me sentí completamente conocida y amada. Toda la culpa, el dolor y la vergüenza que había cargado durante años parecieron disolverse en un instante. Fue como si el peso de mi vida se hubiera levantado, dejando solo la esencia de quien era realmente, vista, aceptada y abrazada en la plenitud de su gracia. Mi única respuesta fue una pregunta: ¿cómo podía un momento contener tanto amor y significado? Esto no era un sueño. Mi sentido de la realidad era más agudo de lo que había sido nunca en mi cuerpo terrenal. Comprendí que esa era la presencia de la verdadera santidad. Entonces Jesús extendió la mano y tocó mi hombro. Lo sentí con tanta seguridad como sentiría que alguien me tocara en mi vida de vigilia. Ese toque comunicó aceptación, perdón y una autoridad serena. Me dijo que no había terminado, que había cosas que necesitaba ver. Me dejó en claro que mi tiempo en la tierra no había terminado. Una misión. Esas palabras resonaron en mi ser. No sabía a qué tipo de misión se refería, pero su peso se alojó firmemente en mi espíritu. Aunque anhelaba permanecer en ese reino donde la paz fluía como un río, él me dijo amorosamente que prestara atención porque tenía revelaciones para compartir. En ese momento, el espacio luminoso que nos rodeaba se transformó, como si se hubiera rasgado un velo. Me encontré de pie, sí, de pie, aunque no tenía la sensación de caminar físicamente, en lo que parecía ser un vasto plano hecho de luz. Era como un estadio, grande más allá de la comprensión, y Jesús estaba a mi lado. Todavía estaba envuelta en su amor, pero ahora había una gravedad añadida en su comportamiento. Me explicó que iba a revelar acontecimientos que se desarrollarían en 2025, acontecimientos de gran importancia para la humanidad. Mi corazón se agitó con emoción y temor al mismo tiempo. ¿Por qué yo? Soy un hombre común y corriente, sin formación teológica ni grandes credenciales espirituales, pero confié en él. Señaló hacia adelante y el espacio que nos rodeaba dio paso a una serie de visiones que parecían murales vivientes. No eran simples imágenes, eran experiencias dinámicas e inmersivas a través de las cuales podía ver, oír y sentir todo. Me preparé, sin saber lo que podría presenciar. Ante mí se extendía un tapiz de escenas futuras, algunas rebosantes de esperanza, otras nubladas por la oscuridad. La primera visión, el primer acontecimiento, se iniciaba con una imagen de unidad sin precedentes en algunas partes del mundo. Vi a líderes de varias naciones de pie juntos, firmando tratados, dándose la mano y celebrando la paz. La atmósfera en la visión era de alivio colectivo, como si la humanidad hubiera logrado evitar una gran calamidad. De fondo, vi canales de noticias que transmitían historias de cooperación y ayuda mutua. La gente de todo el mundo se regocijaba, creyendo que había amanecido una nueva era de esperanza. Pero sentí una inquietud en mi espíritu. Jesús dijo: no todo lo que parece decir paz proviene de mí. Era como si el mundo entero estuviera poniendo su fe en soluciones humanas, ignorando las verdades espirituales más profundas que deben sustentar la paz real. Mientras se desarrollaba esta escena, vi cómo las economías florecían en ciertas regiones. Las innovaciones en tecnología y medicina alcanzaban nuevas alturas. Los avances que antes se habían considerado mera ciencia ficción se hicieron realidad. El mundo vibraba con un optimismo ferviente.
Las plataformas en línea se iluminaban con mensajes de celebración. Los políticos aclamaban las nuevas alianzas como una señal de progreso para toda la humanidad. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad, discerní una falla oculta. La confianza de las personas en soluciones terrenales temporales eclipsaba su necesidad de guía divina. Jesús explicó con dulzura que esta unidad superficial pronto sería puesta a prueba. De repente, la visión cambió. La segunda visión, el evento 2, se enfocó, presentando escenas de desastres naturales en una escala que nunca antes había presenciado. Los huracanes devastaron ciudades costeras, dejando atrás rastros de destrucción inimaginable. Los terremotos derribaron rascacielos en regiones que nunca habían visto tanta actividad sísmica. Los tsunamis redefinieron las costas, devorando comunidades enteras. El nivel de devastación fue asombroso. Esta vez, no hubo celebración mundial ni ayuda compartida. La gente estaba dispersa y perdida, luchando por reconstruir en medio de los escombros. Pero en medio de este caos, comenzó a desarrollarse un movimiento notable. Vi surgir un remanente, una comunidad de creyentes que se aferraban a la fe como nunca antes. Formaban círculos de oración en las ruinas de las iglesias demolidas y se tomaban de las manos a través de las fallas geológicas, uniendo a creyentes de todos los ámbitos de la vida. En esta visión, presencié el poder de la oración y la adoración, como la fe de estos creyentes era como una fuerza poderosa que cambiaba el rumbo en medio del caos. La gente encontró consuelo en la presencia de Dios y hubo un profundo anhelo colectivo de transformación. Los milagros ocurrieron no solo dentro de los muros de las iglesias, sino en la vida cotidiana. Se repararon sistemas rotos, se restauraron relaciones y se sanaron corazones. Este despertar no fue solo un momento fugaz de fervor espiritual, sino un movimiento duradero de arrepentimiento, reavivamiento y renovación. Vi familias, comunidades e incluso naciones enteras volver sus ojos hacia Dios, buscando su misericordia y guía. Hubo un derramamiento de gracia que tocó los corazones de muchos, incluso de aquellos que una vez se habían alejado. Los fieles se convirtieron en un faro de luz en un mundo ensombrecido por la oscuridad, ofreciendo esperanza donde antes reinaba la desesperación. Jesús, de pie a mi lado, miró esta visión con aprobación. Habló suavemente, pero sus palabras tenían peso: esta es la obra de mi espíritu. En los momentos más oscuros, la luz de mi presencia brillará con más fuerza. Estos son los que realmente han comprendido las profundidades de mi amor y el llamado a compartirlo con el mundo. Pero a medida que se desarrollaba la visión del reavivamiento, también vi resistencia. Hubo quienes rechazaron este despertar, temerosos del cambio que traería. Los gobiernos y las instituciones intentaron reprimir el movimiento, etiquetándolo como peligroso o perturbador. Sin embargo, el espíritu se movió sin obstáculos y, a pesar de la oposición, el mensaje de esperanza se difundió. Luego, la visión cambió de nuevo. El quinto acontecimiento llegó con un profundo sentido de finalidad, mostrando la culminación de las decisiones de la humanidad. Fui testigo de una gran división, una clara separación entre quienes habían aceptado a Cristo y quienes habían elegido ignorar o rechazar su llamado. Esta división iba más allá de la creencia, reflejaba acción. Los fieles, aquellos que habían dedicado sus vidas a servir a Dios, se diferenciaban de aquellos que habían depositado su confianza en soluciones fugaces y terrenales. El contraste era sorprendente: de un lado, la paz, la esperanza y la alegría irradiaban como un amanecer; del otro, el miedo, la desesperación y el arrepentimiento se cernían como una tormenta interminable. Al observar esta visión final, una intensa urgencia se apoderó de mi corazón. Las decisiones colectivas e individuales de la humanidad habían llegado a un punto de inflexión irreversible. Había llegado el momento de tomar una decisión, y sus consecuencias definirían el futuro del mundo. Jesús habló de nuevo, su voz transmitía dolor y una determinación inquebrantable: el tiempo del juicio está cerca. La elección de seguirme o rechazarme tendrá consecuencias eternas. Me quedé inmóvil, abrumada por el peso de lo que había presenciado. Las visiones,
Las revelaciones y la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros me dejaban sin aliento. Mi mente luchaba por captar la magnitud del mensaje, pero la verdad era inevitable. El mundo estaba en una encrucijada, y, aunque se habían revelado destellos de esperanza y destrucción, el resultado final dependía de la respuesta de la humanidad al llamado de Cristo. Jesús se volvió hacia mí una última vez, sus ojos llenos de compasión y una determinación dolorosa. «Recuerda, Jonathan», dijo, llamándome por mi nombre, «tu misión es dar testimonio de lo que has visto. Habla de mi amor, mi verdad y la esperanza que reside solo en mí. Advierte al mundo, porque el tiempo es corto». Con esas palabras, el reino luminoso que nos rodeaba comenzó a desvanecerse. El calor de su presencia permaneció en mi corazón, aun cuando el resplandor dio paso a las sombras del mundo terrenal. Cuando me encontré de nuevo en mi cuerpo físico, me di cuenta de que había cambiado para siempre. Había visto un atisbo del futuro, un futuro moldeado por las decisiones de la humanidad, las consecuencias de nuestras acciones y el regreso definitivo de Cristo. Ahora tenía una misión. Estaba llamada a compartir la verdad, a ofrecer esperanza y a recordarle al mundo que, al final, solo a través de Cristo podríamos encontrar paz y salvación duraderas. Las últimas palabras de Jesús resonaron en mi corazón, un claro e inquebrantable llamado a la acción: advierte al mundo, di la verdad y proclama mi amor. Nunca abandonaré a mi pueblo y le daré la fuerza para resistir. Cuando la visión terminó, sentí una profunda sensación de urgencia, como si el tiempo mismo se me escapara de las manos. Había visto el futuro y el papel fundamental que cada persona desempeñaría en el desarrollo del plan de Dios. La oscuridad crecería, pero la luz de la verdad de Cristo brillaría más, iluminando el camino para aquellos que decidieran seguirlo. Incluso en medio del caos, vi a quienes se mantuvieron firmes, inquebrantables ante las promesas fugaces del mundo. Sus corazones estaban anclados en la esperanza del Evangelio, sus vidas eran un testimonio del poder perdurable de la fe. Cuando mis sentidos regresaron por completo al mundo físico, me di cuenta claramente del peso de la tarea que tenía por delante. La claridad y la convicción de la visión ardían en mi alma. Ya no podía permanecer en silencio. El mundo necesitaba escuchar la verdad del amor de Cristo, su advertencia y su promesa de esperanza y salvación. El tiempo era corto y la misión era clara: hablar con valentía, advertir y proclamar la verdad eterna de su gracia. Sabía que el viaje que tenía por delante no sería fácil. El camino estaría bordeado de oposición, rechazo y persecución. Sin embargo, la visión había dejado muy clara una verdad: los fieles nunca caminarían solos. El Espíritu de Dios los guiaría, los fortalecería y los llenaría de una paz que el mundo nunca podría comprender. La pregunta urgente ahora era: ¿cuántos atenderían el llamado? ¿Cuántos se levantarían frente a la oscuridad y se aferrarían a la verdad? No pude evitar pensar en aquellos que caerían presas de las tentadoras promesas del engaño, aquellos que serían arrastrados por el encanto del líder carismático, aquel que parecía traer paz pero cuyo objetivo final era la destrucción. Vi sus rostros en mi mente, cautivados por la ilusión de comodidad y seguridad, felizmente inconscientes del precio devastador que pagarían por su compromiso. Pero incluso en medio de esta pesadez, había esperanza. Siempre había esperanza. El remanente, aquellos que permanecerían firmes en su fe en Cristo, serían la sal y la luz en un mundo desesperado por la redención. Sus actos de misericordia, su amor inquebrantable y su coraje darían testimonio del poder transformador del reino de Dios en la tierra. Serían las chispas brillantes en los tiempos más oscuros, brillando con una resiliencia que ninguna fuerza terrenal podría extinguir. Las últimas palabras que me dirigió Jesús resonaron en mi corazón como una melodía que jamás podría olvidar: no tengas miedo, Jonathan. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Mantente firme, porque tu trabajo no es en vano. Su voz transmitía a la vez seguridad y desafío, un llamado a la acción y a una fe inquebrantable. Mientras estaba allí, con el espíritu todavía tambaleándose por el peso de lo que había visto, hice un voto silencioso: haría todo lo que estuviera a mi alcance para cumplir esta misión,
compartir lo que había presenciado e instar a otros a elegir el camino de Cristo, el camino de la verdad, del amor y de la esperanza eterna. Aunque el mundo se tambaleaba al borde del caos, sabía en lo más profundo de mi alma que el reino de Dios era inquebrantable. Quienes permanecieran con él, quienes abrazaran su verdad, resistirían hasta el final. Había llegado el momento de permanecer firmes, de amar incondicionalmente y de caminar en una santidad que el mundo nunca podría entender. Y así, con el corazón rebosante de una mezcla de miedo y esperanza, me propuse dar la voz de alarma, compartir el mensaje que me habían confiado y mantenerme firme en la verdad que me había sido revelada. La visión era clara, el llamado inequívoco y ahora era el momento de hacerlo realidad.